nos encontramos en un lugar súper fascinante, hermoso, rico para estar, ¿ok? En este lugar se encuentra una playa deliciosa. Quiero darle la segunda pista. En este lugar no se pueden enterrar personas. Tercero, en este lugar estaba la cárcel más segura del planeta. Y cuarto, en este lugar se encuentra el puente más fotografiado del planeta. Con ustedes, San Francisco. Amigos, buenos días. Los saludo desde el Aeropuerto Internacional de Denver. De nuevo, señores, con otra aventura. Así que vamos a ver que de repente ustedes pueden ver que les guste de toda esta travesía que vamos a tomar el día de hoy. Frontier está haciendo un sorteo en este momento y voy a jugar la ruleta. ¡Ah, la ruleta! ¡Ah, bravo! Frontier. Sí, me gané un viaje con todo pago. You get a brown bag or green? Green? There you go. Thank you. Bye. Ok, ahora viene Verónica, señores, y Verónica se ganó unos lentes de sol. Nice. Mira, ¿qué tal? Bueno, señores, y aquí está la garza que nos va a llevar hacia la ciudad de destino, que será San Francisco. Y con problemas climáticos nos recibe San Francisco de esta manera. No lo vas a ver porque está lloviendo tanto que no lo vas a ver. Bajándonos del avión, vamos ahora a empezar a organizar cómo nos vamos a ir al hotel, así que vamos a ver qué tal. Pero está lloviendo. En este momento estamos con una intriga de cómo nos vamos a ir hacia el hotel y hay tres alternativas. Una de las alternativas viene siendo el transporte público, el bus, las busetas de las camioneticas. Te puedes tardar mucho, aproximadamente 1 hora y media te puedes tardar desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, que es el Union Square. La alternativa número 2 viene siendo el metro. El metro está en pleno aeropuerto. Aquí en la parte de atrás podemos ver la estación del metro y te lleva hacia Union Square y solamente tienes que pagar $10 por cada uno. Y te dejan cerca del lugar a donde tú vas a habitar, donde vas a durar estos días de vacaciones. La tercera opción viene siendo el taxi Uber y el taxi Lyft. Te cobran aproximadamente $35 por 31 minutos, que es que se tarda el taxi en poder llegar al destino. Pero el metro se tarda solamente 48 minutos, es prácticamente 8 minutos más, 10 minutos más. Entonces, ahí tienen que ver ustedes cuál de repente les puede parecer mejor y económicamente cuál mejor te funciona. Estamos en el aeropuerto de aquí de San Francisco y hay un museo, como un museo de la aviación, que es completamente gratis y puedes venir desde la mañana hasta las 4:30. Pero está muy entretenido venir para acá. Se está burlando de mí porque yo estaba metiendo la tarjeta al revés. ¿Sí te estaba burlando de mí? Me hacía así.
yo soy embustero, yo. Ya estamos esperando el metro como tal, aquí en la estación de tren de aquí del aeropuerto. Y aquí en la parte de arriba, este monitor que está aquí, nos indica que en 13 minutos debe estar llegando el vagón a buscarnos a nosotros para poder dirigirnos al centro de la ciudad. Está cayendo un palo de agua, hermano, que el que es de azúcar se derrite. Tengo que decirle algo a la gente que tiene los audífonos colocados en los oídos, los inalámbricos. No sé si alguien se los ha dicho, pero parecen unos locos hablando solo al aire. Sí, mamá. Claro, yo soy la que hago las arepas, entonces la gente así como que... Pero de pana. O sea, no, y pegan gritos. ¡Ah! Por poco, sin darnos cuenta, casi nos dejan, casi pelamos en la estación de metro. Si no es porque de repente empezó a decir Civic Center, oh Dios mío, y ahí dijimos, no, es aquí, es aquí. Amigos, mi gente, ya estamos en San Francisco. Dios mío, llegamos a San Francisco y estamos en el Hotel City Center Inn, que está céntrico de la ciudad, y de verdad es una buena opción para poder venir a quedarse aquí. ¿Por qué? Porque puedes movilizarte a pie sin ningún problema y puedes utilizar el transporte público muy fácilmente. No es necesario de que de repente tú tengas que utilizar un carro para poder movilizarte en la ciudad. Así que en este momento estamos aquí, vamos a darles un room tour de dónde nos vamos a quedar nosotros. Así que les muestro, aquí está un gran pantalla plana de 32 pulgadas, bien de pinga, que ahí yo no sé qué vamos a ver, pero vamos a ver si de repente podemos encenderlo y ver algo. También tiene aquí una mesita con su telefonito, operadora puede ayudarte, y también tiene aquí un espejo para que tú te verifiques a ver cómo va saliendo del hotel. Tienen dos lámparas a los laterales, ok, que funcionan muy bien. Además tenemos que mostrarle a todos ustedes lo que es la parte del baño, pero esto es algo que de repente para mí no es común. El lavamanos está totalmente separado de lo que es el trono y la ducha. Si tú te pones a ver, aquí está el lavamanos, ok, y de paso aquí está el closet, aquí para guindado ganchito, y aquí está la plancha. Y esto que está aquí, que yo no sé cómo lo llaman en sus países, pero en mi país lo llaman muy dulcemente el burro. Si abrimos la puerta que está aquí, está el baño, está el trono y lo que es la tina y la ducha, ¿ok? Es algo que de repente a mí me causa curiosidad. ¿Por qué está separado? Pero a la vez me pongo a pensar, buenísimo. ¿Por qué? Porque mientras alguien está haciendo algo allí, aquí se están lavando las manos y cepillándose los dientes y nadie sabe qué es lo que hay. Pero hay que hacer la prueba del colchón, y así que vamos a ver si de repente este colchón es bueno. En estos momentos vamos caminando por la calle Market Street. Son las primeras impresiones de la ciudad, nosotros caminando por aquí, y de verdad te da como una sensación un poco de inseguridad, porque hay muchas personas indigentes en la calle y da como un poco de miedo, porque hace que de repente te salte un diablo. ¡Ah! Y no es. Pero aquí vamos, chicos, aquí vamos. Nadie nos detiene, chicos. Ni la lluvia que nos recibió ayer nos detiene, chicos. Así que vamos adelante. El estado de California es donde se concentra la gran mayoría de los millonarios de Estados Unidos, y también se concentra la gran mayoría de las personas homeless del país. Nos comentaron que la ciudad de San Francisco era el único lugar del país que ofrecía salud gratuita, y en vez de ser ejemplo para otros estados, lo vieron como una salida para enviar a sus indigentes. No sé si ustedes sabían, pero en la gran mayoría de las ciudades de aquí de Estados Unidos, uno toca aquí para poder pasar el paso peatonal, y cuando se acerca la hora de que ya puedes pasar,
allá, te empieza a dar un sonido paca, 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 y ahí de repente ahí puedes pasar rapidito. No sé si ustedes sabían, pero también aquí en San Francisco existen baños públicos. Y miren cómo están aquí. La gente paga, tú pagas y presionas aquí y se te abre esta puerta y entras al paraíso donde está el trono. También comencé haciendo ese tour en inglés con esta empresa en el 2018 después de... Amigos, y hemos llegado a Chinatown. Bueno, nosotros vamos haciendo el tour con el pana de los amigos de Free Tour. Lo voy a dejar aquí en la parte de abajo lo que es el link donde ustedes pueden reservarlo, pero les digo más que todo que estamos en el barrio chino más grande de Estados Unidos y el barrio chino más grande fuera de China. Si ustedes vienen a la ciudad de San Francisco, ustedes quieren probar un plato de comida china real, tienen que venir a estos sitios. Estos sitios son netamente chinos, donde la gente cocina sus cosas chinas, le mete, no sé, le meten a la comida sapo y broma y tal, y todo sabe sabroso, y uno dice, este arroz chino sí es súper sabroso. Yo no sé si ustedes de repente conocen esta calle. ¿Ustedes han visto esta calle en algún momento o en alguna película? Yo se los voy a recordar. Esta calle era donde Will Smith estaba con su hijo en la película En Búsqueda de la Felicidad. Estaba caminando con su hijo para llevarlo a la guardería. ¿Y saben qué? Esta es la guardería. Pero en la pandemia, por cuestiones de la pandemia, tuvieron que cerrar la guardería y ahora es otro local comercial. Pero aquí fue donde Will Smith dejó a su hijo para buscar trabajo. Eso sí, esta parte de la ciudad huele a pescado, pero muchísimo, huele demasiado podrido. Pero lo podrido también sabe sabroso, porque ¿quién no aguanta un pescadito frito con arroz y tostones? ¡Oh! Y llegamos también al taller donde fabrican las galletas de la suerte. Es el único lugar donde fabrican las galletas de la suerte a mano, ¿ok? Y esto está aquí en San Francisco. Una de las cosas que también me parece muy de pinga es que en el piso, en las aceras, está el nombre de la calle, miren. Allá está la calle Battery y aquí está el nombre de nuevo. Bueno, nosotros estando en el tour le preguntamos al chico del tour por el costo de vida aquí en esta ciudad y nos comentó que en lo que es el estado de California viene siendo uno de los estados más costosos para vivir. Y yo le pregunté, ¿pero por qué es más costoso? Y él me indicó que solamente el alquiler de un departamento de 2 habitaciones cuesta $4,000. Hermano, eso es mucha plata. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, coméntenme aquí abajo, ¿ustedes pagarían $4,000 por vivir en esta ciudad? Amigos, y estamos en la tienda Amazon Go. Yo no sé si ustedes la conocen, pero le daré una breve explicación porque en verdad no tengo ganas de comprar algo allí. En esta tienda que está aquí atrás es una de las tiendas inteligentes que hay en el mundo y lo están implementando también en San Francisco. Esta tienda, tú solamente tienes que registrar tu tarjeta, ¿verdad? Y tú pasas, agarras cualquier cosa
y sales de la tienda y no tienes necesidad de pasar por algún cajero para que te cobren, sino que automáticamente cuando tú sales de la tienda se te debita de tu tarjeta el producto que tú te acabas de llevar. Otra cosa, yo creo que esto ya se está quedando un poco obsoleto, pero hay gente que le encanta leer las noticias, leerlas. Entonces tú aquí, si de repente a ti te gusta eso, tú agarras y te lo llevas completamente gratis. Es un periódico, pero yo no lo tomaré. Pero si nos damos cuenta, hay muchas de estas casillas que ya están completamente vacías. Y habían algunas que tenías que tú pagar por obtener lo que estaba ahí adentro. Pero bueno, Verónica dijo, no, yo me voy a llevar mi periódico porque a mí me gusta leer los obituarios y si se vende carro barato. Se vende Chevette del 88. Thank you. Amigos, este lugar que estamos visitando hoy, aquí el Museo de Bellas Artes, es increíble. Pareciera que estuviera en la película Más allá de los sueños con Robin Williams. Yo no sé si ustedes la han llegado a ver, pero de verdad que es hermoso. Si están aquí en Estados Unidos deben venir a conocerlo. Es increíble, es muy lindo. Y yo sé que este palacio tan hermoso, tan de pinga, tan bello, no lo van a apreciar solamente por esta cámara. También se los voy a mostrar desde el aire. Estamos caminando por la Marina District y lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay bastante gente trotando. Bastante gente. Mucha gente haciendo ejercicio, pero nosotros vamos a comernos un pollo frito. Mi gente, imagínense vivir aquí, ¿verdad? Vivir aquí. No, ¿qué tal y broma? Pones un ventanal ahí para que duermas y escuches las olas del mar y también de repente tú digas, bueno, hoy es día soleado, sabroso, así que me voy en mi yate a recorrer la bahía. ¡Uf! ¿Qué nivel de vida puede tener ese muchacho, ese pobre muchacho que está sufriendo, que está pensando en ver qué hacer con su vida? Ay, quiero ser ese muchacho. Señores, y allá se ve Alcatraz, se ve cerca, pero de verdad es lejos. Mira, voy a darle para atrás al zoom de la cámara y uy, esa gente que se escapó, no se sabe si llegaron o se murieron en el acto. Mi gente, y hasta aquí llega el video, así que bueno, muchas gracias por estar viéndolo completo, que la pasen muy bien. Por favor, les pido que de verdad les den un like, que comenten y que además presionen la campana para que les avisen cuando vamos a subir otro video. Así que muchas gracias y de verdad vengan a visitar San Francisco.